Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 4 de nuestro módulo Didácticas Especiales. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Ay, Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Ajá, do it for. Yeah. Bueno, continuando con las discapacidades, las que ya hemos conocido, hemos identificado sus características. Hoy también pues vamos a abordar dos tipos de discapacidad muy importantes, ya que se presentan muchísimo en nuestras aulas de clase. Les estoy hablando de la discapacidad física y la discapacidad psicosocial. Entonces, pues quiero iniciar con la discapacidad física. Esa imagen creo que son los símbolos que nos representan este tipo de discapacidad. Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a la discapacidad física, hablamos de un niño o una niña que tiene dificultad en su estado físico, que le impide tal vez moverse con una plena funcionalidad de toda su sistema motriz. También afecta básicamente el aparato locomotor y también sus extremidades. Entonces pueden aparecer de pronto dificultad o deficiencia en su movilidad o la parte también de la musculatura esquelética. La mayor parte de discapacidad física viene desde su nacimiento por condiciones tal vez comunes, pero también hay accidentes de todo tipo que pueden surgir en el ciclo de la vida de un ser humano. De manera pues como más básico, entonces estas afectaciones pues también se pueden originar durante el embarazo. También pueden aparecer discapacidades físicas por problemas genéticos o durante el parto. Voy a hablarles acá sobre los tipos de discapacidad física, entonces vamos a iniciar con las discapacidades físicas orgánicas, afectación de órganos y vísceras y los déficits de las estructuras musculares. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a las discapacidades físicas orgánicas, hablamos de aquellas que afectan la cabeza, la columna vertebral y las extremidades tanto inferiores como superiores. Afectación de órganos y vísceras, entonces estas pues afectan a los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo y urinario y también al sistema metabólico e inmunológico del ser humano. Déficit de las estructuras musculares están relacionadas con el movimiento de las extremidades. Bueno, estas últimas se clasifican pues de acuerdo a su gravedad, la naturaleza de los cambios que produce el movimiento, su localización de acuerdo pues al mundo o al contexto en el que se desarrolla. ¿Cuáles son las deficiencias que aparecen en nuestras discapacidades físicas? Tenemos la primera, que es la monoplegia, es un parálisis de una única extremidad. Paraplegia, que es el parálisis en la mitad inferior del cuerpo. Tetraplegia, que es pérdida de movilidad en todas las extremidades. Y la hemiplegia, que es el parálisis de un lado del cuerpo. Bueno, entonces en clase pues abordaremos cada una de estas deficiencias, daré a conocer las características ya pues un poco más detalladas y también daré pautas de unas actividades que nosotros podemos abordar desde nuestras aulas de clase. Hay unas condiciones que producen disfuncionalidad física. Entonces, bueno, resulta que la discapacidad motora puede darse tal vez por la condición genética. En este caso tenemos la fibrosis quística o debido también a causas externas como accidentes y también amputaciones. De ahí entonces aparecen los daños cerebrales, daños en la musculatura y los daños en la médula espinal, que también en clase pues les voy a explicar cada una de las características. Acá, a grosso modo, les voy a hablar sobre los daños cerebrales. Entonces, un daño cerebral, pues es como esa lesión repentina que puede aparecer en el cerebro y aparece pues de una forma inesperada, deja varias secuelas entre esas pues las alteraciones físicas. Tenemos el parálisis cerebral, que pues este se trata de una afectación crónica originada durante pues el desarrollo cerebral del feto o el bebé. Entonces, este tipo de parálisis produce graves efectos tanto en la motricidad, hace referencia, por ejemplo, a los niños
niños son muy rígidos, la agitación, son niños que vienen con convulsiones y también hay niños que inclusive tienen pues parálisis ya completo de sus músculos. Daños en la médula espinal, entonces les voy a hablar en clase sobre la lesión en la médula espinal, sobre la espina bífida y la esclerosis múltiple, que también pues hay varios niños que ya sufren o tienen estas patologías. Daños en la musculatura, que también es muy común, la distrofia muscular, que pues de ahí vienen toda la variedad de trastornos que conducen a la debilitación y la pérdida de la masa muscular de nuestros niños y de nuestras niñas. Actividades que podemos trabajar con los niños en discapacidad física, actividades de cocina, actividades donde nosotros los llevemos al juego, esos juegos de memoria, manualidades, equitación, obstáculos. Esto de la equitación les fascina mucho porque sienten tranquilidad, porque les da la paz que tanto necesitan en momentos de angustia. También tenemos una actividad que es tierra, mar y aire, que en clase les voy a explicar cómo la abordamos. Balón gigante, juegos de mesa, pelota por el embudo y juegos para ensuciarlos. Bueno, terminando este tipo de discapacidad física, ahora vamos a abordar la discapacidad psicosocial. Esta discapacidad psicosocial, acá ustedes ven en pantalla el logo de esta discapacidad y es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar pues una o más actividades cotidianas. ¿Cómo se manifiesta la discapacidad psicosocial? Entonces, nosotros debemos ser muy perceptivos, muy observadores en nuestras aulas de clase y tener presentes esos niños que pueden evidenciar ansiedad, excesivamente una preocupación todo el tiempo, o ellos son estudiantes que están como aferrados a las situaciones, a los temas que se están trabajando. Resulta que acá pues los niños y las niñas no pueden controlar su ansiedad o su preocupación y entonces es ahí donde aparece pues o donde se manifiesta mucha inquietud, donde se manifiesta falta de concentración, son muy irritables, ellos manejan una tensión muscular ya muy marcada y tienen dificultad tal vez para conciliar el sueño. Entonces esa última característica pues obviamente que viene desde casita, pero pues es importante tenerla presente porque en el momento en que nosotros hagamos la citación al padre de familia, pues vamos a tener que generar las pautas. Esta discapacidad psicosocial, entonces, pues nosotros jugamos un papel muy importante en nuestras aulas de clase. Entonces, hay que tener en cuenta unos signos de alarma, qué los originan, cuáles son esos trastornos mentales que pueden aparecer en nuestros niños. Les estoy hablando de los trastornos depresivos, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, fobia social. Entonces, es ahí donde las personas con una enfermedad mental o también psiquiátrica, pues pueden tener una discapacidad psicosocial muy temporal. Ellos atraviesan situaciones de crisis psicóticas, muchas de ellas, por ejemplo, al seguir un tratamiento de rehabilitación, pues vuelven a su vida social, a su vida laboral, a su vida educativa como si nada, pero hay otros que les cuesta. Entonces en clase les voy a hablar sobre esta temática. La depresión, que es una de las que más pues aparecen en nuestros niños y en nuestras niñas. Como ustedes saben, y yo vuelvo y les recuerdo, hay niños que ya pues en nuestras aulas de clase están medicados por depresión, entonces pues es importante también tocar los síntomas, mirar cuáles son sus características y ver de qué manera nosotros podemos ayudarles para que manejen esta situación. Las niños o las niñas que pues presentan este tipo de discapacidad psicosocial pueden presentar conductas de, por ejemplo, estar tristes de manera constante. Ellos no tienen interés por las actividades académicas. También hay cambios en su apetito, en su sueño. Pueden ser que niños aumenten la parte de su comer o disminuya o también pues en la parte del sueño, sienten angustia, sienten un temor sin razón excesivo, pensamientos continuos de que se sienten menos que los demás, entonces se aíslan, no les gusta compartir con sus compañeros. La depresión, entonces pues también les voy a abordar cuáles son esas maneras como nosotros podemos llegar a activarles esta partecita para que pues mejore.
Hay problemas del comportamiento en la infancia donde aparece el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, les estoy hablando del TDAH, el trastorno del negativista desafiante, un trastorno explosivo intermitente y el trastorno de la conducta. ¿Sí? Estos 4 tipos de comportamiento se generan en nuestras aulas de clase, entonces también pues les voy en clase como que a dar las características de cada uno de estos niños y también las actividades que podemos generar desde nuestras áreas. Bueno, aparece por acá el trastorno bipolar, que es otro tipo de discapacidad psicosocial. Acá pues los niños tienen como episodios muy largos de euforia, de depresión, pero aparecen ya mixtos. Entonces también pues les voy a explicar todo lo referente a esta parte del trastorno bipolar. Trastornos de ansiedad es otro tipo en los que también pues debemos hacer referencia. El trastorno de pánico, entonces también es importante y les voy a abordar cuáles son las emociones de estos niños, su pensamiento, también en el cuerpo se puede saber su parte de sueño, entonces pues lo vamos a trabajar. La fobia social, que es otro de los referentes a la discapacidad psicosocial. Dentro de esta actividad psicosocial, pues vamos a tener que hacer algunas actividades como de relajación, juegos de memoria, manualidades, equitación, música, ejercicio, lectura, actividades al aire libre, pintura, baile, entre otros. Entonces también pues en clase les voy a explicar cómo las podemos abordar. Bueno, muchas gracias por haber observado este video. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico ampliaremos a profundidad el tema y despejaremos sus dudas. Un abrazo, bendiciones.